Gracias a nuestro Señor por permitirnos en esta semana de hoy estar aquí, hoy lunes 14 de julio, en donde vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Así que siempre anhelamos este tiempo y poder ser de bendición a todos y todas en el nombre del Señor. La semana pasada, pues estuvimos mirando parte de los patriarcas y hoy pues vamos a continuar con José. Vamos a hablar un poco de José y al mismo tiempo pues vamos a Esa niña es su papi, ¿por qué no me llama, gloria a Dios. Ok. Bien, estoy preparando la pantalla para compartirla. Ok. Ok. Muy bien, ok. ¿Están mirando la pantalla, lo que está compartiendo o no? Se ve, Amado, sí, la pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bien, pues vamos a orar. Vamos a orar antes que nada y vamos a pedir la dirección de Dios para, para esta noche y que podamos una vez más ser altamente bendecidos con su presencia en esta preciosa noche del Señor. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a ver acá. Ok, Santo Pey, muy bien. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche que tú nos has permitido estar reunidos a través de esta plataforma para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos rodee en todas las áreas y en todos los puntos cardinales en los que estamos ubicados en esta noche y que tu gracia se difunda a través de estas líneas cibernéticas y que podamos ser bendecidos. Bendigo a todos los pastores, sus iglesias, los líderes, cada hermano, cada hermana que toma esta hora y media, estas 2 horas a veces para conectarnos y aprender de tu palabra o comentar, socializar de tu palabra, porque sé que muchas de las cosas que tratamos aquí, ellos también la dominan, Señor, y estamos socializando, aprendiendo los unos de los otros de tu hermosa, bendita, santa y poderosa palabra. Señor, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros y que tu bendición esté con nosotros en este día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pasamos lista, ya usted sabe, prendiendo su camarita para que sepamos que usted está ahí. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso es, mi gente linda. Gloria a Dios. Catiusca, Miguelina, Josefina, Pastor Ya Dios Álvarez, te Priscila. bendiga. Aleluya. Raiza, ya en los llanos. Amén. Gloria a Dios, Rosa. Hay un filtrado aquí. Gloria al nombre del Señor. Bueno, yo no Eh, entiendo. Celestina, mi gente de los llanos. Gloria Adelaida, Yo estoy, Paredes, pastor. Gabriela. Johnny Ramos es el de los buenos de allá de Las Caobas, por ahí. Lucía, gloria al nombre del Señor. Y todos Dios los le demás. bendiga. Amén. Sean Amén. bendecidos en esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a, de inmediato, ¿verdad? A
a seguir aprovechando el tiempo en el Señor. Pues como vimos, ¿verdad? En la El semana agua. anterior estuvimos hablando de Abraham, hablamos de Isaac y también tocamos a Jacob y vimos la estructura que Dios estableció con estos grupos familiares, recordando que el Señor le dio la promesa a Abraham de establecer una nación grande, una gran nación. Y todo el recorrido que estamos puntualizando es la manera o la forma en que esta promesa se cumplió en Abraham. Vimos las dos vertientes de la promesa que Dios le dio a su siervo Abraham de que lo tomaría para formar de él una gran nación y dentro de esta nación serían benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye a todos los que por la fe, como explicara el apóstol Pablo, somos llamados hijos en Abraham, los hijos por adopción. Y los hijos de adopción tienen una bendición que no tienen los hijos por genética. Un hijo por genética, usted no puede seleccionarlo. Usted lo engendra y viene. Pero un hijo por adopción, usted llega a un lugar y usted escoge a quien quiere ser su hijo por adopción. Lo llevan a un lugar y le preguntan de qué edad lo quiere. A veces le preguntan de qué color, los rasgos, y usted tiene la opción, la oportunidad de usted seleccionar. Así que ser hijo por adopción no es una afrenta, sino una alta bendición. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo quiero transmitirle en este momento. Somos hijos por adopción, fuimos seleccionados. Aquí no hubo un tírate y agáchate. No, el Padre nos escogió. Por eso el apóstol Pablo lo explicó también, diciendo, porque fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para que hoy nosotros fuésemos portadores de su gracia, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante que nosotros reforcemos en nuestra vida espiritual el entendimiento de que hemos sido escogidos, como cantaran aquel trío, escogido fui de Dios en el amado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Así que usted es un escogido y todos los que están a nuestro alrededor, por hijo de Dios, somos hijos por adopción a través de la sangre de Cristo. Así que vimos esta promesa que viene ejecutándose de una manera poderosa en Jacob, a quien luego de tener el encuentro con su hermano Esaú, ¿verdad? Tiene también ese encuentro con el Señor en Betel, donde el Señor le cambia el nombre. Aquí donde Jacob luchó con el ángel y le cambia el nombre y ya no es Jacob, ya no es el usurpador, ya no es el ladrón, ahora es Israel, el príncipe, el padre de una nación. Entonces, ahora vemos a Israel que comienza, ¿verdad? Su trayectoria con sus 12 hijos
y su hija Dina. Vimos, ¿verdad? Eh, sus mujeres, Lea y Raquel, y sus amantes o sus concubinas, que eran las esclavas de estas dos mujeres, y de este fruto o de estos frutos, pues nacen lo que hoy conocemos a través de la historia como las 12 tribus de Israel. Cada tribu haciendo énfasis o mención a cada uno de los hijos de Israel. Entonces vimos también, hablamos de José un poquito la semana pasada, estuvimos analizando el por qué era considerado José como el primogénito de Israel. Y vimos, ¿verdad? Muy lindas aportaciones dadas por nuestros hermanos y hermanas, donde pudimos observar que en realidad la mujer a quien Israel amaba era Raquel, y Dios abrió la matriz de Raquel con José. El primogénito de Raquel lo fue José. Y dice la palabra que Israel lo amaba, lo amaba. Y la vestidura que puso en José fue la vestidura del primogénito. De hecho, el oficio que José ejercía junto a su padre era el oficio que le correspondía al primogénito. El primogénito estaba para aprender todo lo que era concerniente a la administración de los bienes del clan. Por eso José estaba al lado de su padre, y no quita que las habilidades que José pudo exhibir, las adquiriera junto con su padre. Usted sabe que el padre de José fue un hombre hábil, un habilidoso. Ustedes saben cómo obtuvo toda su riqueza de mano de Labán, cómo obtuvo la bendición. Era un hombre hábil, astuto, despierto, y José estaba al lado de su papá. Por ende, podemos, ¿verdad? Inferir o deducir que parte, además de que en José estaba la gracia de Dios, estaba el propósito de Dios, pero había una habilidad que podríamos decir adquirida, aprendió de su papá. Esto es importante, saber con quién nosotros nos aliamos, a quién nosotros nos acercamos, gente que puedan aportar a nuestra vida, que puedan aportar a nuestro ministerio, que nos ayuden a crecer, que no nos hagan más enanos, sino que nos puedan sumar, nos puedan multiplicar, y nosotros también ser hábiles para poder aprender de la gente que Dios pone a nuestro alrededor. Así que José, dentro de la experiencia que tuvo el hermano José, por lo ya que anteriormente habíamos hablado, pues no era bien visto por sus hermanos. Era aparentemente, a pesar de que Rubén había cometido una vileza ante su padre, José se podía ver como, podríamos decir, como un usurpador. Estaba usurpando la posición de Rubén, ¿verdad? Y tiene todos los privilegios del primogénito. A esto súmele ahora que el muchacho comienza a soñar, y los sueños que tiene son unos sueños de realeza, y comienza a compartir estos sueños. Estoy adelantando porque yo sé que ustedes conocen la historia, ¿verdad?
José tiene los sueños de los manojos y luego tiene los sueños de las estrellas, el sol y la luna inclinándose hacia él. Estos eran sueños proféticos, ¿verdad? Que el Señor pues estaba mostrando lo que iba a hacer con José. Esto provocó el rechazo mayor de sus hermanos. Había un ambiente familiar incómodo, podríamos decir, un ambiente familiar no agradable, los hermanos peleando entre sí. Y esto detonó que sus hermanos planearan quitarle la vida a José. Eh, Trataron de quitarle la vida a José y conocemos, ¿verdad? Que esto terminó con José metido en la cisterna, luego vendido por sus hermanos y se crea el cuento, la historia de la muerte de José eh, en las garras de una fiera del campo. El papá eh, quedó herido, adolorido, llorando, afligido por la muerte de su hijo, la falsa muerte de su hijo. Eh, Estos hombres, esta caravana de los ismaelitas que compraron a José, pues lo llevaron hasta Egipto y es vendido a Potifar. Eh, Hermano, Dios tiene propósito y plan en todas las cosas, ¿verdad? Llega a la casa de Potifar y dice la palabra que le pusieron todo en las manos de José. Y la casa de Potifar comenzó a prosperar. Había orden, había avance económico, financiero. Y cuando tú estás avanzando, siempre tenemos que estar preparados para las tormentas. Y se levantó la tormenta y esa tormenta se llamó la mujer de Potifar, que se enamoró locamente de José, o podríamos decir que se apasionó locamente de José y trató pues de acostarse con José. Voy a avanzar. Y usted sabe que le costó a José, el hombre quiso ser fiel a Dios, a su jefe, y esto le costó la calumnia de esa señora y José llevado a la cárcel. Pero gracias a Dios no fue llevado a cualquier cárcel, sino llega a la cárcel real, donde estaban los presos privilegiados, ¿verdad? Digamos, una Najayo cualquiera, ¿verdad? Una de las, no lo mandaron para la Victoria, lo mandaron para una cárcel buena, ¿ok? Entonces, allí, pues, entonces, en la cárcel, conocemos también la historia, yo no me estoy repasando para que nosotros tengamos estos puntos hábiles. El copero, el panadero tuvieron sus sueños, ¿verdad? Y él interpretó los sueños y tal como él interpretó los sueños, así sucedieron. Esto sirvió, ¿verdad? No de una vez, porque no fue en el tiempo que quizás José lo esperaba, sino en el tiempo correcto de Dios. La Biblia dice que el copero se olvidó de José. A uno le molesta que se olviden de uno, ¿verdad? Y a veces Dios permite que la gente se olvide de uno para que nosotros entendamos que cuando llegamos a las posiciones, cuando llegamos a los lugares, a las alturas, no fue
el trampolín de nadie, sino el mismo Dios proveyendo los recursos para nosotros poder llegar a donde Él dijo, para que toda la gloria sea de Él. Así que se olvidó el copero de José, pero Faraón tuvo su sueño. Conocemos los sueños que tuvo Faraón de las espigas y de las vacas gordas y las vacas flacas. No se encontró nadie que pudiera interpretar los sueños del Faraón, y ahí el copero reaccionó y entonces dijo, yo conozco a alguien que estando yo en la cárcel, pues me descifró el sueño, y así mismo fue. Así que mandaron a buscar a, a José a la cárcel de manera apresurada, y lo afeitaron y todo lo demás, y llegó José a donde tenía que llegar. Llegó al palacio en el tiempo de Dios, y allí pues interpreta el sueño, pero no solo interpreta el sueño, sino que también le da la estrategia que debía usarse para poder ser librado de lo que Dios estaba anunciando, ¿verdad? Así que Faraón determinó que el único hombre con la habilidad, con la destreza para poder dirigir el pueblo de Egipto durante esta temporada que se aproximaba, era José. Así que José, de la cárcel a ser el gobernador de Egipto, el segundo en mando de todo Egipto. Allí pues da las estrategias, se crean los almacenes, se acumula la comida en los granos, en los 7 años de abundancia, y estaba José negociando. La hambre llegó a todos los pueblos, incluido Canaán, que era donde vivía su familia, donde vivían sus hermanos, donde vivían sus padres. Así que sus hermanos son enviados por su padre a buscar comida a Egipto, y allí tiene José el encuentro con sus hermanos. Lo reconoció. José ya no era el mismo. José estaba vestido como un egipcio. José estaba pintado como un egipcio. Para ellos fue quizás difícil poder identificar a José. Además, habían pasado años ya, alrededor de 14 años, 16 años habían pasado de que ellos habían abandonado a José, y cuando José lo vio, pues lo reconoció, y conocemos la historia, ¿verdad? Así que José trata bien a sus hermanos, los trató con un poquito de rudeza, pero para darse a entender a ellos, para mostrarse, ¿verdad? Y una de las cosas, después de todo el plan de mandar a buscar a Benjamín, de ponerle la copa, de poner el dinero, yo estoy hablando con maestros de la palabra, yo solamente estoy remembrando para que nosotros podamos tener una idea de cómo llega a formarse el pueblo de Israel. Así que con todo esto, eh, José recibe a sus hermanos, y la Biblia dice que, verdad, se mostró a ellos. Ya ustedes saben que ese se mostró es que le enseñó la circuncisión de su pene, para que ellos tuvieran seguridad de que él era. Y cuando ya ellos identificaron, pues lloraron, gritaron, ya ustedes saben todo el griterío que se armó ahí, pero al mismo tiempo había miedo de los hermanos, porque pensaban de que José le iba a hacer mal. Y una de las expresiones más lindas usadas por José, le digo, no, no se turben,
No se preocupen que todo lo que ustedes hicieron lo usó Dios para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Eh, hubieron quizás rechazo, eh, tropiezo, metida de pie, gente que te calumnió, gente que rompió tu vestidura, gente que quizás quiso tener la vestidura que a ti te correspondía, y como no le sirvió, pues te la mancharon. Mas, sin embargo, todo eso fue parte del proceso usado por Dios para hacer de ti lo que eres hoy. Y quizás algunos todavía no hemos llegado y todavía estamos en el proceso de ser vendido, de ser maltratado, de ser injuriado. Una de las cosas importantes, amados líderes, que siempre enseño a los ministros acá en Nueva York y donde quiera que puedo estar, es que si existe algo que te va a hacer permanecer firme en lo que Dios te ha llamado, el ancla que te va a ayudar en medio de toda tempestad es el llamado que Dios te ha hecho. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de que Dios nos llamó y que estamos respondiéndole a Dios en el lugar y en el ministerio donde nosotros debemos estar. Entonces, va a venir tempestad, van a venir tormentas, quizá el barco se va a sentir que se va a partir en dos, pero cuando tú miras, el ancla está ahí tirada, el ancla está ahí tirada, diciéndote que se va a mover el barco. Quizás se va a mover unos centímetros, metros y quizás millas más allá de donde tú has estado, pero no se va a ir más lejos de donde el ancla ha dicho que tú has de moverte. Siempre confiemos en que Dios nos llamó. Primero, antes del ministerio está tu salvación. Recuérdate que tu salvación está por encima de tu ministerio. De nada te vale usted tener un buen ministerio, un ministerio amplio y que pierda tu alma. El primer ministerio, el primer llamado es tu salvación. Cuidar tu salvación con temor y temblor. Y cuando tú estás firme, seguro, confiado, esa salvación no se cambia, no se vende. Esa salvación no se tira por el piso por nada ni por nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Enfocado siempre. Mantener el enfoque de lo que Dios quiere conmigo. Primero, soy salvo. Entonces ahora voy a trabajar para esforzarme en lo que Dios me ha llamado a hacer para alcanzar a otro. Y la materia prima con la que nosotros bregamos, no se olvide, son las almas. Y nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por las almas. ¿Ok? Olvídese de edificios, olvídese de posiciones. Las almas valen demasiado. Ese es el valor primordial por el cual nosotros estamos aquí lidiando. Así que José le hizo entender a sus hermanos, y aunque ellos no lo entendieron porque vemos que después, cuando muere el papá, ellos dijeron, bueno, ahora nos va a dar candela, ¿verdad? Mas, sin embargo, no fue así y le dio la encomienda especial, donde dijo, yo sé que nuestro Dios nos visitará y nos va a sacar de aquí. Así que cuando ustedes salgan de aquí, no dejen mis huesos acá en Egipto, sino llévenselo, ¿verdad? Así que, para resumir, ¿verdad? Eh, José trae a su padre, trae a toda su familia y ahora hay un promedio de unas 60 y pico de personas, de hombres con su familia que llegan a Egipto, le dan la tierra de Gosén y allí comienzan a
desarrollar su vida en este país extranjero de Egipto, ¿ok? Y Jacob, Israel, ve a su hijo vivo, lo besa, lo disfruta por unos añitos más y luego pues bendice a Efraín y Manasés, que fueron de ah, los hijos de José que tuvo en Egipto con Asenet, la esposa que le habían dado ahí en Egipto. Así que ahora tenemos un pueblo viviendo en Egipto. Tenemos una familia, unos extranjeros que por la hazaña que José había hecho, ¿verdad? De hacer a Egipto uno de los imperios más poderosos financieramente en esa época, eh, fueron recibidos con mucho amor, con mucho cariño, hasta que dice la palabra que murió José, murió su padre, murieron sus hermanos, y vino un faraón que no conoció lo que José había hecho. No conoció lo que José había hecho. Así que ahora tenemos al pueblo de Israel en Egipto, pero lo tenemos en Egipto no con los mismos privilegios que tuvieron al principio cuando José estaba vivo. Así que me tomo un poquito de agua, que estoy hablando mucho. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la vida de esta familia, de estos clanes en Egipto. Ella les decía que ellos tuvieron privilegios mientras José estuvo vivo, eran bien atendidos, todo lo que José pedía para ellos se lo daban, eh, pudieron desarrollar su, su vida financiera. Cuando hablo de desarrollar su vida financiera, es que ellos pudieron eh, seguir viviendo de su ganado y de sus ovejas, pero ya no eran 60 y pico, ya no eran 70 y pico, ya no eran 100, ya no eran 200. Ahora el pueblo se había multiplicado en gran manera. Ahora sí había gente. Ahora ya no eran dos o tres familias, ahora se habían constituido en un pueblo, en un pueblo. Los cálculos hablan de millones eh, de, de, de los hijos de Israel. Así que los faraones de la época que no conocieron a José pensaron y dijeron, bueno, esta gente se han hecho más fuerte que nosotros. Si ellos se unen a nuestros enemigos, tienen la capacidad para mermarnos, para destruirnos. Así que comenzaron a quitarle los privilegios. Quedó el pueblo de Israel reducido a esclavitud, al igual que otras naciones que estaban ahí. Comenzaron a crear estrategias para detener el avance del pueblo de Israel, y dentro de las primeras estrategias que utilizaron fue el doblegar las tareas. Le doblegaron las tareas, los oficios que ellos hacían,
que ellos ejercían para el pueblo de los egipcios en la construcción. Luego, pues, eh, le quitaron, ya no le daban los ladrillos, le decían, tienen que coser los ladrillos para poder edificar. Y todo esto provocando de que los hombres estuvieran cansados y no tuvieran fuerza ni deseo de procrear. Pero las mujeres hebreas eran sabias. Y dice que en la historia, y también Josefo plantea algunas de estas cosas, esas mujeres fueron sabias y cuando esos hombres llegaban, pues ellas creaban unos tipos de baño de agua tibia. De hecho, cuando usted va a Israel, cuando tenga ese privilegio de ir en Capernaum y en otros lugares, usted ve los baños que ellos preparaban, como unos baños sauna. Usted ve, habían tres tipos de piscina, eh, tres tipos de piscina, no piscinas tan grandotas así, pero habían tres piletas, vamos a decir, tres tipos de pileta. Había una con agua tibia, había una con agua fría y había una con agua caliente. Y la historia refleja que cuando estos hombres llegaban cansados, con las manos laceradas, con los pies lacerados, heridos, estas mujeres metían a esos hombres a esos baños y lo bañaban con sus especias aromáticas, le daban unos masajes con esos aceititos especiales, gloria al nombre del Señor, y esos hombres pues alabado sea el nombre del Señor, esos hombres pues se despertaban y reaccionaban y bueno, y esas mujeres no eran fáciles, esas mujeres quedaban encintas de una vez y decían los egipcios, pero lo estamos cansando y ahora es que más están pariendo. A mayor opresión, más muchachos naciendo. Lo estamos oprimiendo, lo estamos, nosotros cuando llegamos cansados no podemos hacer nada. ¿Y cómo estos hombres que llegan cansados y resuelven? Por la habilidad de la mujer. La mujer tiene una virtud habilidosa que si la usan para bien puede ser de bendición. Si usan esa habilidad para mal, como la amiguita aquella Jezabel y la amiguita aquella, la de Sansón, la Dalila, ¿me entiende? La mujer santa de Dios, la mujer virtuosa, ¿verdad? Usa esas habilidades que Dios le ha entregado para provocar bendición en su hogar y para bendecir a ese siervo, a esa sierva que el Señor, aleluya, le ha provisto. Así que las siervas de Dios sean como las hebreas, usen sus aceites aromáticos, usen sus baños especiales, busquen su eucalipto y su cosa y denle su masajito con un aceite tibio. Digo, las que son casadas. Déjame salirme de ahí. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero esas son cosas, ¿verdad? Que están ahí en la palabra. Gloria al Señor. Y entonces, eh, a mayor opresión, esas mujeres no pensaban en la cuenca, no pensaban que el caldero está. Hay opresión, no, vamos a resolver esta opresión. Y esa opresión trajo a Moisés, trajo a Moisés en medio de esa dificultad. Entonces nace Moisés. Bendito sea el nombre del Señor.
Moisés nace y conocemos, ¿verdad? Que duró unos meses en la casa con su mamá y luego se inventaron eh, la canasta calafateada y es llevado al río Nilo. Y cuando es llevado al río Nilo, es muy importante esto, hermano. El río Nilo era considerado como algo sagrado, era considerado como un dios. El río Nilo se veía como el dios de la fertilidad para el pueblo judío. Perdón, para el pueblo egipto, para el pueblo egipcio. Entonces, eh, lo veían de esta manera y cuando dice que la hija de Faraón se estaba bañando, no era un baño como me tocó bañarme hoy, voy a ir a bañarme para el río, no. Era un rito que ella estaba haciendo porque ella era estéril y ella estaba pidiendo un hijo al río Nilo como Dios, ¿verdad? Como Dios. Y cuando ella ve este muchacho dando gritos, ella entendió que ese era un hijo de los dioses, que el río Nilo se lo había entregado, que el dios de la fertilidad le había dado ese hijo para ella. Por eso lo crió como un hijo de Faraón, con los derechos al trono, ¿verdad? Eh, eh, y Moisés aprendió toda la cultura egipcia, educado en las mejores escuelas. Estaba siendo preparado para ser el próximo faraón, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que él, en el libro de Hebreos, que rehusó este derecho, rehusó este derecho. Y conocemos cómo Moisés luego se mete en problemas matando a un egipcio, enterrándolo en la arena y se ve obligado a abandonar el palacio. Se ve obligado a abandonar el palacio y se va y llega hasta a la casa de Jetro y allá en la casa de Jetro pues lo ponen a pastorear ovejas, pasó su trabajito Moisés, porque Moisés estaba, ¿verdad?, acostumbrado a, a la buena cosa, aire acondicionado, a comer fino. Ahora no, ahora tiene que fajarse por un plato de comida en una tierra extranjera y allí pues conoce también a su amada, eh, tuvo sus hijos y estando quizás quitado de bulla, como decimos nosotros los dominicanos, ya tal vez, digo yo, ¿verdad? Olvidando a sus hermanos allá en Egipto, corriendo, asustado porque lo están buscando para matarlo. Y allí entonces en el capítulo 3 del Éxodo encontramos el llamado que Dios le hace a Moisés y lo comisiona con la tarea de ir para darle la libertad al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Así que ahí ahora vemos a Moisés que llega como líder comisionado por Dios. Estoy resumiendo, hermano, porque hay muchísimos detalles. Pudiéramos hablar del llamado de Moisés, de la zarza ardiendo, del quita la sandalia de tus pies y un montón de cosas. Pero nosotros estamos resumiendo, ¿verdad? Todo esto
para tomar las partes fundamentales de cómo se formó el pueblo. Entonces ya tenemos gente, ya tenemos eh, miles y miles y miles de personas. El pueblo sigue creciendo eh, y ahí entonces encontramos, gracias a nuestra hermana María, amén, por ese aporte. Creo firmemente como usted también. Moisés nunca pensó regresar. De hecho, ustedes conocen que en el llamado que Dios le hizo, él no estaba en eso. Él le dijo a Dios como Adán en un momento. Yo creo que tú te equivocaste. Yo no soy a quien tú estás buscando. Manda por quien debes mandar. Y Dios le dijo, no, el hombre eres tú, ¿verdad? Y vemos cómo Moisés llega primero eh, y se reúne con los líderes de Israel, con los ancianos de Israel, y allí pues le da eh, la visión que Dios le había otorgado, que Dios le había puesto acerca de el llamado para darle libertad al pueblo del poder de los egipcios. Así que va donde Faraón y ya ustedes saben cómo pasó todo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver las plagas, ¿verdad? En las plagas, que fue el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo. Yo quiero tirarle una preguntita, porque hay cosas como que a veces uno no la entiende, ¿verdad? Dios manda a Moisés para donde Faraón y entonces al mismo tiempo endurece el corazón de Faraón. Porque si Dios manda a Moisés donde Faraón y le suaviza el corazón, pues ellos se van. Pero no, ahora Dios manda a Moisés, pero le endurece el corazón a Faraón. Ahora, yo quiero socializar. ¿Cuál creen ustedes que fue la razón o las razones por la cual Dios endurece el corazón del faraón para no dejar ir al pueblo de Israel? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted piensa? Porque la Biblia es categórica, tan categórica que dice que él fue que le endureció el corazón a faraón. ¿O yo estoy equivocado? ¿Fue así o no fue así? ¿Se lo endureció o no se lo endureció? Alaba. Claro que Amén. sí. Yo estoy por aquí. Hermano Tilio, me va a ayudar ahí? ¿Quién más? Bueno, no, yo no vengo de que ayudarlo. Hay cosas que pero yo voy a dar mi granito de arena. Ok, Yo no caigo en arena pues movediza. de su granito. Sí, mire, aquí hay que ver algo. Aquí hay que ver algo. Y es profundo. Y es muy profundo el contexto. O sea, Dios para todo lo que hace tiene un propósito. Entonces la pregunta Ujú. es, Dios viene y endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué? Él dice que mi nombre será notorio por causa de la dureza del corazón de Faraón. Ve, ahora yo voy a mostrar mi nombre. De hecho, es tanto así que cuando los hermanos, cuando los judíos estaban visitando Canaán, acuérdense que Raala Ramera dijo que ellos, el nombre del Dios de los hebreos estaba siendo mencionado, había hecho notoria toda esa manifestación de poder y obviamente tenía un sentido muy profundo porque tenemos que ver también por dónde corre el hecho de que Dios endureció el corazón de él. Ahora, era para Dios glorificar su nombre y que el pueblo Ujú. pudiera conocer el poder de Dios. Ahora,
ahí hay otro punto profundo. Ajá. Dios no puso maldad en el corazón de Faraón. Uy. Porque Dios no puso maldad en el corazón de Faraón. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es una cosa. Ahí está la presencia activa de Dios y está la presencia pasiva de Dios. Dios lo que hizo fue que en el propio corazón de Faraón lo dejó que su propio pecado y orgullo lo consumiera y no actuó en un convencimiento del Espíritu Santo. Pero yo sé que eso va a traer un debate tremendo porque es muy profundo. Voy a dejarlo ahí. Déjelo ahí, siervo. Josefina, Richard y luego Priscila. Buenas noches, Dios le bendiga. Y el pastor, que uno no quiere hablar, Amén. pero con sus preguntas. Yo no voy a hablar nada, hoy escucho. Sí, también tengo entendido como el hermano Tirio dijo que el Señor quería glorificarse y más que glorificarse, que también sería darle una oportunidad también a los egipcios, el cual también sucedió. Porque recordando que ellos tenían los dioses, todas las 10 plagas eran dioses para ellos, el Nilo, rana. No se me adelante, sierva, esté tranquila. Ah, pues me devuelvo, pues es todo, es No, todo. que nada más quédeseme por qué endureció el corazón de ahí. Vamos a dejar la plaga para ahorita. Bueno, pues creo que en cuanto al, era para una causa y efecto. En realidad era endurece el corazón, se evitan las cosas y el Señor tiene que mostrar su poder. Y ya ahí entonces usted va a aclarar ahorita lo de los dioses. Hasta ahí llego. Muy bien. Amén. Priscila. Yo voy de la mano con la hermana. O sea, conociendo nosotros el Dios que tenemos y lo misterioso y grandioso que es para obrar en nuestras vidas, incluso aunque tenga que quitarnos como a Job, aunque tenga que mover gente en contra, todo va a ser siempre para glorificar su nombre y para que sea vista su grandeza. Entonces, ¿qué quita que para el sabor de la victoria no fuera necesario que el corazón del faraón fuera endurecido para que él pudiera mostrar quién era el Dios del pueblo de Israel? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí, pastor, voy en conjunto con lo que dice Priscila, que el Señor endureció el corazón de Faraón. Fue para mostrar su soberanía y para demostrarle a Faraón que él era el único Dios verdadero que existía. Y fue justamente lo que aconteció porque Faraón, a pesar de ver lo que estaba viendo, que no me voy a ir lejos, como te dijo ahorita, continuó. Sin embargo, al final, la gloria de Dios se vio fehaciente, viva, y ahí quedó. Pastor, Gloria a Dios. pastor. Sí, mi hermano Biblio, adelante. Sí, pues Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Yo pienso Amén. que ahí Dios hizo como un doble play en pelota, Ajá. porque Sí. él le demostró a Faraón que le endureció el corazón e hizo Sí. que él viera el poder que él tenía, pero no nada más ahí. También los israelitas no iban a salir así por así de su tierra, porque ellos sabían el castigo que podían recibir. Entonces, eso también sirvió para que su pueblo vea que realmente es él el que está obrando en esa situación, en que ellos van a tener el respaldo de él. Wow, wow, me gustó eso, hermano Biblio. Y es cierto, las cosas que Dios hace no son fortuitas, más que demostrarle su poderío a Faraón, a quien Dios estaba empeñado, por así decirlo, si podemos usar esa palabra, es que su propio pueblo entendiera quién él era, quién él era. Vayamos al mismo Moisés. Oh, yo llego allí y digo, aquí estoy yo. ¿Y quién tú eres que me está enviando? Ahí el Señor se le revela. Dile que yo soy, te envió, el Dios del eterno presente. Te envió, ok, pero dame señal, porque ajá,
yo necesito mostrarle algo a esta gente. Mete tu mano en el seno, leproso. Métela otra vez, no hay lepra. Tira la vara en el piso, culebra. Agárrala de nuevo, vara de nuevo. Es decir, que, hermano, mire, y a veces esa dureza de corazón. Luis Rafael tiene su micrófono abierto. Esa dureza de corazón a veces se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros debemos aprender que Dios es poderoso. Y mira, hermano, este fue un asunto que le continuó, que continuó al pueblo de Israel en lo adelante, porque encontramos indudablemente e infinitamente cuantas veces ellos querían devolverse a Egipto y tenían que recordar las cosas que Dios hizo. La manifestación poderosa de Dios. Hermana Dani Rivera. Precioso Biblio tu análisis, me gustó. Hermana Dani Rivera, veo tu mano levantada. ¿O es saludando que está? Bueno. Gloria a Dios. Muy bien. Pues a veces se le pierde el micrófono. No hay problema. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? En que el Señor endurece. Luis Rafael. ¿Quién es Luis Rafael? Ay, pastor, es que no hay, yo soy hermano me invitó el pastor Huacal Chala. Oh, sí, es de Boré, pastor, él es nuestro. Ay, de Boré, ok, es un boreano. Okay. Bienvenido, mijo. Amén. Mire, oiga, pastor. Ajá. En el asunto de Faraón, ahí hay algo en teología que se llama el conocimiento anticipado de Dios. Ok. En ese conocimiento anticipado de Dios, ya Dios sabía realmente que Faraón, si no era por la intervención directa de Dios, por la concurrencia de la causa de Dios, Israel no iba a salir, si no era por la intervención dentro de la concurrencia de la causa y dentro del conocimiento anticipado de Dios. No, que en realidad, perfecto. En realidad Dios está en control de todo, pero que para Dios glorificar, Él utiliza cualquier método. Debemos siempre ver circunstancias humanas por eso en las que Dios interviene para manifestarse y mostrarnos su poder a nosotros. Por eso se llama concurrencia de la causa. Una causa secundaria, que es la parte humana, y una causa primaria, que es Dios. Manifestando su voluntad. Perfectamente, hermano. María Altagracia Castro. Pastor, ¿me escucha? Amén. Tú eres Icha, ¿verdad? Sí. Ok, adelante. Yo también aportándole a lo que dijo el hermano Viglio, es real, porque incluso en el camino podemos ver cómo el pueblo estaba en cuanto a lo espiritual. Vemos a un pueblo que fácilmente claudicaba cuando veía situaciones difíciles en el camino. Y yo sé que, así como decía el hermano, el Señor, aparte de mostrarse en Egipto como el único soberano, también quería recordarle a su pueblo que Él seguía siendo Dios. Independientemente del tiempo de esclavitud que ellos tenían, que quizás su fe había menguado, Dios viene en donde ellos tenían tanto tiempo que quizás verdaderamente su fe estaba por el suelo. Entonces Dios se muestra tanto para manifestarse en Egipto como para también aumentar la fe de ellos, que de seguro estaba en un por ciento muy bajo. De verdad que sí. Pues, no era para menos. Ellos clamando, pidiendo y viendo el fuete aumentarse cada vez más. De hecho, otro punto clave es que cuando Moisés va
y habla, en vez de recibir alivio, lo que reciben es más, la esclavitud se hace más poderosa, las tareas se hacen más difíciles, el fuerte vino más fuerte. Entonces, ellos estaban un poquito, casi mente cavilando. Mi pastor Carlos. Amén. Dios me le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos. Sí, aportar algo breve. Yo creo que el gran problema de Faraón estuvo en el primer momento en que él presentó su negativa. Porque al él presentar su negativa, no a Moisés, sino a Dios, entonces él estableció un desafío a Dios. Y aunque yo sé que, o sea, sabemos que Dios ya veía venir esto, porque como lo sabe todo, entonces tenía que hacerse notar ante todos que Faraón dijo que no quería que el pueblo de Dios saliera. Entonces aquí era como que Faraón decía, vamos a ver cuál es el más fuerte. Entonces, ante Dios, obviamente que él no iba a salirse con la suya y Dios manifestó y demostró ante todos que él es el gran yo soy. Y entonces el pueblo ahí, y tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto entendió que el verdadero Dios era el Dios de Israel y el gran yo soy. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, muy bien. La gente está en activo. Gloria al nombre del Señor. Ya la hermana Fina, Josefina, que cariñosamente le decimos Fina, ¿verdad? Comenzó a darnos unos tips acerca de la plaga. Entonces, el método, la forma, la manera de Dios apretar, de ponerle el torniquete a Egipto y al mismo tiempo, esto servir como manifestación de su gloria para su pueblo y aún para el mismo pueblo de Egipto, se desata lo que se ha conocido como las 10 plagas. Y como ustedes son estudiantes de la palabra y bien marcar a nuestra hermana Josefina, cada una de las plagas era una representación de un dios egipcio. Dios estaba derribando, la teología de los egipcios. Dios estaba derribando la fe de los egipcios. Dios estaba derribando todos los argumentos, eh, espirituales que los egipcios tenían con respecto a sus dioses. Y como ya les había hablado con anterioridad, ¿verdad? Acerca del río Nilo, que era considerado un dios, al primer dios que golpea al Señor es al río Nilo. Muy bien, veo dos manos levantadas. Nuestro hermano Otilio, ya te fuiste, y Rulaini Santos. Sí, estoy por aquí. Ok. Concerniente a esto mismo, a veces nosotros pensamos, porque esto hay que ilustrarlo de esta forma. O sea, hay que ilustrarlo para que nosotros podamos entender el lenguaje del contexto bíblico. Usted acaba de decir que cada una de las plagas representaba a un dios. Era así, porque en la antigüedad, cuando un pueblo ganaba, se asumía que ganaba el dios de ese pueblo, que era más fuerte que el otro. Entonces, a veces nosotros no entendemos que es que el mundo espiritual, y no lo vemos así, porque a veces nos llaman fanáticos, ahí hubo un cambio total de jerarquía, donde Dios identifica un plan espiritual, destronando, se puede decir de esta forma, todo argumento, todo poder antagónico de la tiniebla, porque era un plan que Dios lo iba a comenzar ya a revelar directamente a través de ese pueblo. ¿Y qué resulta? Que Dios muestra que Él como Dios es soberano y tenía que hacerle entender
al pueblo que él tenía ahí, que era el pueblo hebreo, que ese pueblo tenía que conocer y entender quién era verdaderamente ese Dios, que estaba destruyendo a un pueblo tan poderoso como Egipto. Entonces, esa es una enseñanza que a veces nosotros como que no la vemos, pero Dios le estaba mandando un mensaje a este pueblo para que aprendiera a confiar y a creer que Él no es poderoso, que Él es todopoderoso, porque es que eso es el contexto de la historia. Lo dejo ahí. Amén, amén. Hermano Rulani o hermana. Dios le bendiga. Yo Amén. entiendo de la parte de lo que Dios quería hacer, era, o sea, que ellos reconocieran verdaderamente que el único Dios que se merecía la gloria era Dios. Porque el sufrimiento que vivían los egipcios constantemente y siempre buscaban la manera de adorar a Dios y ellos menospreciaban el Dios de los hebreos, disculpa, ellos menospreciaban el Dios de los hebreos y siempre ponían por alto los dioses que ellos adoraban. Y el sufrimiento que vivieron los egipcios durante muchos años y ellos menospreciando verdaderamente el de Dios, yo creo que eso fue que llevó a Dios a hacer reconocer primeramente al rey, que era la cabeza de su pueblo, esa del único que se merecía la gloria era Dios, de que no había Dios, no había cera, no había nadie que se mereciera el tiempo y el momento de Dios. Entonces, yo creo que el sufrimiento que vivieron los egipcios, las oraciones que ellos hicieron, las peticiones, como ellos oraban al Señor, fue que llevó al Señor a hacer reconocer al pueblo de Egipto que solamente había un Dios, que solamente se podía adorar al Dios de los hebreos, que no se podía adorar a otro Dios, que no sea el Dios de los hebreos. Y yo creo que Dios lo hizo para hacerle entender a todo un pueblo y a toda una nación y a toda una generación completa de que el único que se merecía ser alabado siempre por los siglos de los siglos siempre va a ser Dios. Entonces yo entiendo de esta parte de que Dios lo hizo para hacerle reconocer al rey y a todo Egipto de que no había dioses por encima de Dios, sino que el único que se debe adorar y se debería adorar siempre es el Dios de los hebreos. Amén, gloria a Dios. A mí se me ha prendido como una espinita. ¿No creen ustedes, sino que si quieren no me responden y nada más meditan en eso? ¿No creen ustedes que aún los mismos israelitas existiera la probabilidad, la posibilidad de que también adoraran a los dioses egipcios? ¿No creen ustedes que de alguna manera subjetiva, estamos hablando que esta gente tenían 400 y pico de años ahí, habían aprendido el sistema egipcio? ¿Por qué Dios, al establecer un sistema de adoración y de sacrificio, les prohíbe en lo adelante tener imágenes? ¿Por qué le fue tan fácil levantar un becerro de oro? ¿Existía como algún problema espiritual de un, podríamos decir, de un sincretismo religioso entre, entre el pueblo de Israel viviendo en Egipto por tantos años, y más que quebrantar los dioses para mostrar su poder sobre los dioses de Egipto, al mismo tiempo indicarle a Israel, como dijera nuestra amada hermana, que no había otro que no fuera el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hay, a mi parecer, según yo, una lección dual, tanto para Egipto como para el pueblo de Israel. Hermana Josefina. Amén, llegó el tema ahí.
Sí, eso, esa es una de las cosas que vi el Señor en su misericordia, ¿verdad? Eh, Eso estaba pensando también, porque este pueblo esclavizado, ellos veían el fuerte, ¿verdad? Los dioses de ellos. Eh, Sabemos que ya esa generación eran 400 y pico de años, ¿verdad? Entonces, la fe de ellos, lo que ellos veían, porque ellos veían literalmente, esta gente tiene el poder. Y ahí el Señor se manifiesta endureciendo el corazón del faraón para causa y efecto, porque recordamos que Moisés venía de ahí, ellos se criaron como hermanos. Una conversación, mira, ellos tienen que irse, ya tú sabes. Entonces, tenía el Señor que mostrar también, porque ellos de oído escuchaban, pero el poder grande y fuerte era que en adelante de lo que estaba, era que venía, ¿verdad? Entonces ya recordamos que ya la historia de José quedaba, pero ya solamente de generación en generación que se iban pasando. Muchos lo vieron, pero esto era por generación y por oír. Entonces, mucha gente, ver para creer, era también que probablemente y está demostrado, como usted lo acaba de decir, pastor, con lo del vellocino de oro, que fácilmente el mismo Aarón tuvo que dejar, ¿verdad? Porque digan, eh, con esto del vellocino de oro. Yo entiendo también, y para darle la oportunidad, el Señor en su misericordia al egipcio, para que, porque muchos con ellos se fueron. Entonces, creo que también fue igual. Y Dios en su misericordia le dijo, he aquí, yo soy el gran yo soy, y yo soy el que soy. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, entonces ya hablábamos que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, del versículo 14 al 25, está reflejado lo que fue la plaga de la sangre, la cual afectó al río Nilo, ¿verdad? Y el río Nilo, pues era la representación del dios Api, con H, con el espíritu de Cum. Y este era el guardián del río Nilo, que representaba la fertilidad. Ustedes saben que el río Nilo crecía y irrigaba todas las tierras aledañas del Bajo Egipto, y esto hacía, ¿verdad?, producir estas tierras, y siempre pues ellos veían el río Nilo como un dios, ¿verdad? El dios Api. Y vemos, ¿verdad?, que luego, al extender Moisés la vara, se convirtió en sangre. La vida animal de, del río, pues quedó hecha triza. Murieron los peces, había un hedor tremendo, ¿verdad? Y luego, pues, Faraón cedió y las aguas fueron repuestas. En el capítulo 8 del libro de Éxodo encontramos la plaga de rana, la plaga de rana, afectando nuevamente al dios Api y también al dios Et. Eso se escribe H-E-Q-T, Q-T. Y este dios tenía una forma de rana. ¿Y cómo quedó afectado este dios? Ellos perdieron el control sobre este dios, porque ahora había rana en todas partes. Dice que aún hasta en la casa de Faraón, y por, mano, eso era rana y rana y rana por todos los lados. Imagínense la serenata. Yo me acuerdo de mis años de mozo, ¿verdad? Que cuando llovía en nuestros barrios y se formaban los famosos, usted sabe, baches, que eran casi lagunas, de ahí salían también sus ranitas y los macotoros. ¿Ustedes se acuerdan de los macotoros?
Eso, yo no sé, ya a lo mejor no, ya no se dan allá, pero en mi tiempo yo veía esos macos toros, que eran unos macos grandes, y esos macos cantaban la noche entera, ¡cuá! ¡Cuá! Hermano, y usted no podía dormir. Imagínese el pueblo de Egipto lleno de macotoro, brincando por todos los lados. Y hay mujeres que le tienen miedo. Imagínese que le cayera uno en la cabeza, el corredero, la casa llena, usted comiéndose una sopita y cuando viene a ver que saca la cuchara, una rana. Era una cosa desastrosa. Así que una de las cosas que me impresiona de esto, una cosa que me impresiona es que cuando Moisés va ya para orar y retirar las ranas, ¿verdad? Dice Moisés, dígnate en decirme cuándo debo orar para que las ranas sean quitadas. Oye, y dice Faraón, mañana, mañana. Y hay un montón de gente, Dios diciéndole, lo quiero hacer hoy. Pero Mañana, nosotros le o sea, decimos yo te voy a pasar la copia mañana. mañana. ¿Tú estás con él? Mañana. ¿Quién Tú me hay lo mandas, Hermano cuando yo te lo mando Emilio, por el la mañana. micrófono. Ok, muy bien. Entonces, ese es un punto para reflexionar, ¿verdad? Cuando Dios te dice hoy, arranca. No le diga que mañana, como hizo el faraón. Bueno, en la otra plaga, Éxodo, ya vamos por dos, el dios Happy, el dios Ed, el enjambre de piojos. El enjambre de piojos. Muy bien, les repito, el dios que tenía el nombre de rana, tenía una representación de rana, era el dios Het. Se lo voy a deletrear. H-E-Q-Q-T. Hek. Ahí que me perdonan la pronunciación, pero esa es la escritura. ¿Ok? Ya, ok, déjame ver si se lo puedo escribir acá en el chat. Ok, ahí va. Así se pronuncia, se escribe el dios que tenía representación de rana para los egipcios. Ok, ahí se los envié en el chat. Ok, Pastor, el dios. disculpe, Ajá, ¿quién disculpe. dijo excusa? Rafael Ajá, Tavera. hermano Luis. Esa era Ajá. la diosa Het, esa. Ok, muy bien. Perfecto. Gracias, siervo. Luego teníamos los piojos, que dice que este era un ataque exclusivo para los sacerdotes egipcios. Luego tenemos las moscas. El dios mosca, ok, también se lo voy a escribir porque la pronunciación no la tenemos y la busqué, pero eso es en el idioma, usted sabe, de los egipcios. Pero es más o menos como Uhuachit. Ese era el dios de las moscas. El dios de las moscas. Esa fue la cuarta plaga. La quinta plaga fue
la del ganado, capítulo 9, del 1 al 7. Y esta es la representación del dios Apis, que era la representación del toro, donde se reverenciaba al toro y las vacas, como que se veían como sagrados. De hecho, eh, el faraón le prestó atención al sueño de las vacas porque entendía que representaban dioses, ¿verdad? Y era un mensaje que le estaban dando los dioses al hablarle a través de las vacas. Ay, perdón. Luego, la sexta fue la plaga de úlceras, rámpanos, nacíos, ¿verdad? Y esta afectó al dios Sekhmet. Entonces lo voy a poner ahí. Sekhmet. Pastor, discúlpeme, que es que el Ajá. teléfono me ha estado sacando y entrándome y no escuché desde el inicio de las plagas que usted ha estado detallando, porque estoy tomando nota, pero no quiero tomarla desde la primera. Entonces el internet estaba mal y me estaba sacando y no escuché desde que usted inició. Bueno, manita, al final, eh, Johnny siempre Sí, está pastor. grabada. Entonces, repasa en la grabación, porque ya vamos por la sexta plaga. ¿Cómo es? Ok, y están ahí también en el chat. Los nombres lo estamos poniendo. Muy bien. Ok. Aprovecha, Isha, están en el chat, donde dice SP, ese es mi nombre, Santo Pen. Lo que yo estoy escribiendo son los diferentes nombres de los dioses a que fueron afectadas las plagas dadas por el Señor al pueblo de Egipto. ¿Ok? El último que les Ok, mencioné, ok, ok. ok, el último que les mencioné fue el dios Sekhmet o la diosa Sekhmet, que era la que tenía el poder para sanar. Y también el dios Serapis, que eran los dioses de la sanidad. Y estas úlceras, por más sacrificios que fueron expuestos a estos dioses, no lograron alcanzar la sanidad de los cuerpos y tenían diferentes úlceras, tumores, nacío, como le decían en mi tiempo, rámpano, ñáñara. Ya no se habla así porque ya el lenguaje es más sofisticado. Úlceras en el cuerpo, en la piel, por todas partes. Entonces, el, el dios séptimo que fue afectado, capítulo 9 de Éxodo, del verso 12 al 35, la destrucción de las cosechas y los ganados por el granizo, donde vino el granizo, ¿ok? Ahí entonces tenemos al dios Set, el dios Set, que era el dios protector de la cosecha, y a la diosa Nut, que era la diosa del cielo. Es decir, que en la séptima plaga, al igual que en otras, se afectaron
dos dioses egipcios. Primero, el dios Set, el dios de la cosecha, y la diosa Nut, que era la diosa del cielo. La diosa del cielo. Número 8. Encontramos las langostas, ¿verdad? Que también destruyó la cosecha, pero aquí se afectó a la diosa Isis. La diosa Isis, que era vista como la diosa de la vida. Y al mismo tiempo, el dios Set, que era, como ya lo habíamos visto anteriormente, el dios de la cosecha. Entonces las langostas atacaron la cosecha. Todos los sembradíos que habían, que tenían, hubo destrucción. Número 9. Número 9, la plaga de las tinieblas, capítulo 10, versículo 21 al 29 de Éxodo. Esta plaga de las tinieblas atacó al dios Red, que era conocido como el dios Sol. El dios Sol atacó al mismo tiempo al dios Atún. Dios Atún, que ese era el dios del sol poniente. El dios del sol poniente. Y al mismo tiempo de este no encontré definición en lo que los egipcios lo usaban, pero estaba el dios Amón-Re. El dios Amón-Re, que fue atacado también con la plaga de las tinieblas. Dios mostrándole que estos dioses no tenían ni tienen el poder que él manifiesta. Por eso me gusta ese texto de Isaías, donde dice que no hay Dios fuera de ti, el único. Hay alguien que también escribí y decía que si hay, que en la reunión de los dioses, Él es Dios. Si existieran otros dioses y hay una reunión de dioses, Él está por encima de todos los dioses habidos y por haber. Y por último, la plaga número 10, que fue la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos afectó al dios Osiris, que era conocido como el dios dador de la vida, y al mismo tiempo afectó a Faraón, ya que el mismo Faraón era considerado un dios para los egipcios. Y recuerden que en esta plaga de los primogénitos también falleció el heredero del trono, el que iba a suceder al faraón, que era el primogénito del faraón. Conocemos que para la manifestación de esta plaga es cuando se instaura la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua, cuando el Señor pues envió la ordenanza de que Israel pues cocinara un cordero para la familia y que la sangre fuera puesta en el dintel de la puerta como señal, y que el ángel de la muerte, pues donde viera la señal de la sangre, no entraría a tocar con la plaga
de la muerte de los primogénitos. De esta manera, pues, el Señor manifestó su poder en el pueblo de Egipto, y como ya analizamos también de una forma dual, manifestó su poder también para el pueblo de Israel, para aumentar su confianza, para aumentar su fe, para que creyeran en la palabra que el Señor había ordenado a través de Moisés. Así que ellos son liberados ya después de la última plaga, y salen, le dan tesoro, le dan oro, salieron ricos de allí, ¿verdad? Y comenzaron a caminar en la ruta hacia la tierra prometida. Eh, no obstante a esto, encontramos a un pueblo quejándose, y después de algunas horas, digamos días de camino, el faraón se levanta y trata de una vez más esclavizarlo al pueblo de Israel, y se armó una manifestación humana de miedo, de temor, de angustia, de desesperación, de cuestionar a Moisés. Y para esto fue que tú nos traíste acá a morir. Ahí viene Faraón, eh, el mar rojo delante, un desierto por un lado, montaña por otro lado, y un ejército atrás. Todo lo que se veía era muerte. Y estamos hablando de que no eran 10 personas, no eran 67 personas como al principio. Estamos hablando de millones, niños, mujeres, ancianos, animales, tiendas de campaña. Ahora están en esa encrucijada. Y Moisés habla con Dios, y Dios le da aquella palabra desafiante que muchos de ustedes han predicado: no es tiempo de orar, sino de actuar. Así que Moisés extendió su vara, y cuando extiende su vara, nosotros tenemos la idea que lo que ocurrió fue como en la película, que vemos a un Moisés que se pone como así, estridente, extiende la vara, y a lo mejor comienza a mover la vara, porque a veces nosotros creemos que el poder de Dios lo tenemos nosotros en la mano y en la moriqueta que nosotros hacemos. El poder de Dios no depende de la moriqueta, o si tú oras duro, o si tú zapateas. A mí me gusta todo eso, pues yo zapateo está bien, también, pero el poder de Dios no está en eso. Y a veces discriminamos a los que caminan de una manera diferente a la nuestra, y creemos que no tienen poder de Dios. Pero recuerde eso, hermano, el poder de Dios no depende de lo que nosotros podamos hacer. El poder de Dios siempre va a ser el poder de Dios, independientemente de si yo brinco o no brinco, si yo zapateo o no zapateo, si doy galleta o no doy galleta. El poder de Dios siempre va a ser el poder de Dios, y no va a depender de que si yo brinco o no brinco. Somos cristianos que creemos en la manifestación del poder de Dios, pero como dijimos, la manifestación del poder de Dios es multiforme, ¿verdad? Y a veces entendemos que Dios tiene que moverse de una sola forma, y no es así, ¿ok? Le digo esto porque en la película vemos que Moisés extiende la vara y el mar comienza a temblar y se abre. Si hacemos una lectura lógica de lo que ocurrió, si leemos eh, haciendo pedagogía, como dice una ministro
que quiero mucho, si hacemos pedagogía, nos vamos a dar cuenta de que la Biblia dice que Moisés dio la orden, extendió la vara, pero sopló un viento desde los 4 puntos cardinales. Comenzó a soplar un viento durante toda la noche. Y cuando amaneció, usted lo puede leer, búsquelo. Cuando amaneció, las aguas estaban divididas. Divididas estaban las aguas. Es decir, que aún la división del Mar Rojo pasó por un proceso. Y cuando usted lee el cántico de María, cuando comenzaron a cantar, cantaré a mi Señor, pues Él triunfó con gloria, al caballo, al jinete echó en el mar. Hay un texto clave que nos dice que las aguas fueron congeladas. Se congelaron las aguas. Esa carretera, esa pista que Dios hizo, le hizo una pista de patinaje al pueblo de Israel. Y eso es muy importante porque no sé si era con ustedes o con otro grupo que yo les hablaba de que en el fondo del mar hay un relieve igual que en la tierra. Cuando hablo de un relieve, hago referencia a que en la superficie terrestre no todo es llano. Hay loma, hay bajada, hay hueco, hay cueva. Pues en el fondo del mar es igual. Hay un relieve. Yo no sé si ustedes alguna vez bañándose en las hermosas playas que ustedes tienen allá, de repente usted está caminando, hay un hoyo, se fue para abajo. Eso es parte del relieve de la playa, del relieve del mar. Entonces, están así que es muy mínimo el porcentaje del conocimiento del hombre del fondo marino. El hombre conoce más del espacio, supuestamente, conoce más del espacio que lo que conoce del fondo del mar. Entonces, imagínense que Dios secara el mar, pero ahí estaba el relieve, las montañas, la loma, los huecos, las cuevas. Se le iba a hacer más difícil el avance al pueblo de Israel. Entonces, el milagro fue extremadamente grande. El Señor le hizo una carretera al pueblo para que el pueblo pudiera avanzar, para que el pueblo pudiera adelantarse de una manera rápida y pudieran llegar hasta el otro lado del mar. Y allí pudieron cantar, como dice nuestro hermano Dani Berrío, el himno de victoria. Las aguas se congelaron. Lo dice el texto en el libro de Hebreos, en el libro de Éxodo. Congelaste las aguas. Eso está ok. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, ¿verdad? Donde María canta y da esta manifestación. Dice que los abismos los cubrieron, los puso como piedra, los abismos. Y esta es una verdad que debemos, ¿verdad? También manifestar. Dios tiene poder para hacer eso y más. Así que cruzaron el Mar Rojo y lo vamos a dejar ahí porque entonces vamos a entrar en una parte importante del monte Sinaí, que es la promulgación de la ley. ¿Qué fue lo que se promulgó? ¿Ok? ¿Y para qué fue dada la ley? Recuerde que lo que nosotros estamos estudiando es cómo Dios forma
la nación. Y toda nación debe tener una historia, un fundamento de cómo fue formada. Esta es la historia, ¿verdad? De cómo fue fundada el pueblo o la nación de Israel. Primero, Dios llamó a un hombre. Este hombre era Abraham. Le dio la promesa: en ti voy a ser una gran nación. Necesitaba para formar la nación entonces gente, pueblo. Y esto es lo primero que Dios hizo. Escoge a Abraham, escoge sus hijos, escoge su familia, escoge el clan, ¿ok? Y estos clanes que escoge son llevados entonces a Egipto. Y en Egipto se reproducen, consiguen el número para poder ser llamado una nación. Millones de personas ya están listos. Ahora, ¿qué sucede? Nos faltan los dos otros procesos para completar la nación. Y dentro del último proceso, entonces entra lo que es la condición de gobierno del pueblo, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero aquí vemos cómo ya el cúmulo de personas cumple los requisitos adecuados para el pueblo ser llamado una nación. Entonces, el problema que existe ahora, que no podemos tener gente sin reglas, no podemos tener gente sin ley, y es lo próximo que Dios va a hacer. Ya tenemos la gente, ahora tenemos que darle reglas, tenemos que darle normas. Las reglas y las normas son muy importantes. Donde hay mucha gente y no hay ley, la gente se desenfrena. Tiene que haber orden. Dios estableció las leyes para establecer un orden al cúmulo de personas que él había sacado de Egipto. Imagínense, nosotros vamos a darnos cuenta que Dios le dio leyes hasta para defecar. El Señor le enseñó a ellos cómo defecar, cómo y qué hacer cuando ustedes defequen, porque todo eso podía producir enfermedades. Entonces, tenían que existir las leyes sanitarias, donde hay, por ejemplo, en esta nación, donde nos ha tocado vivir acá en los Estados Unidos, hay muchas leyes y tratan siempre de enforzar las leyes, que se cumplan, ¿verdad? Porque hay mucha gente y a veces la gente se incomoda y dice, oye, no puedo parquear allí porque hay un letrero que dice o que es de tal hora a tal hora, o que hoy no puedo parquear, o que mañana sí, mañana no. Y es necesario para poder mantener el orden. Y nosotros siempre predicamos y enseñamos que Dios es un Dios de orden, pero a veces vemos que los evangélicos son los más desordenados que hay. ¿Están ahí? ¿Ofendí a alguien? Activo, maestro, activo. Una de las cosas que también nos falta es la falta de sometimiento. Falta de sometimiento. Tenemos que aprender a someternos. Bueno, no voy a seguir porque no le voy a dañar la noche. Aquí está lloviendo mucho. Hay truenos, relámpagos y cosas. Y estamos La con noche, gente que la está noche no lloviendo. se daña, pero largaste una pedrada ahí fuerte, un peñón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pradi, ¿dónde tú estabas? Que yo no te había visto. No quise interrumpir porque tuve problemas. Yo estoy aquí en mi campo, en el Peñón.
Ok, ya. Y Gloria a tuve Dios. dificultad con el internet y alguien me lo arregló ahorita y entonces me quise quedar callado porque la clase ya estaba muy adelantada y no sabía. Ok, pero tú nos hace Pero falta lo que es usted, Otilio, Carlos Santana, los Marleni, Josefina, son esa gente que encienden esta clase aquí, lo hicha y así sucesivamente. Muy bien, mis amados. le voy a ajá. pedir que me deje entrar el miércoles porque yo quiero comenzar desde el principio la Ok, clase. está bien, Sí. te lo voy a permitir, está bien, no hay problema. Okay. Muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer énfasis en cómo se promulgó la ley y vamos a ver Israel en el desierto. Esas dos cosas vamos a estudiar y ya estamos llegando a la fase final de esta asignatura de la historia del Antiguo Testamento. Así que, mis amados, ha sido un placer una vez más. Ahora cómanse su yaniqueque, bebanse su chocolate, por el nombre del Señor, y descansen. Aleluya. Recuerden que para cerrar, cámaras encendidas para ver que usted estaba ahí. Amén. Esperanza, Miguelina. Amén. Prado, gloria a Dios. Mi gente de Pensilvania, ya, digo de Dominicana, pero en Gloria a Pensilvania, Dios. baja la mano, Chechen. Gloria a Dios. Rulaini, Dios te bendiga. Gracias por participar, Priscila. Biblio, te la votaste hoy. Me encantó esa exposición tuya. Marleni, te queremos, Qué bien. bendiciones. Gloria a Dios. Esperanza Álvarez. Pero mira la doña ahí también. Gloria a Dios. Qué bueno. Katiuska, Josefina.